Sí, buenos días. Damos a todos la bienvenida, tanto por redes como las personas que están aquí presentes. Somos la Asamblea Mesiánica Shejinah, ubicada aquí en Granada, España, Las Gavias, número 99. También nos hacemos esa invitación que nos vengáis a visitar, o que si nos seguís por las redes, estamos transmitiendo la palabra de Yahweh. Es una bendición también ser parte de la asamblea. Sabemos que es una gran bendición para todos los que estamos aquí, pero que también queremos que llegue a vuestro corazón y que seáis partícipe de la obra que está haciendo Yeshua en todo el mundo. Así que os invitamos. También nos puedes encontrar en Facebook, también por las redes sociales. Estamos como AMS, Asamblea Mesiánica Shejinah. Y os invitamos y que disfrutéis, y que también la palabra que trae el día de hoy Yahweh sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Os bendecimos. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ¿estáis expectantes? ¿Queréis saber el mensaje que Dios tiene para nosotros? El desafío, porque cuando escuchamos su palabra, cada palabra que el Señor nos da es un desafío. Y cada desafío nos lleva a tomar decisiones. Nos vamos a encontrar con caminos, ¿verdad? Casi siempre va a haber, a partir de 2 o más caminos, encrucijadas, en donde vamos a tener que tomar decisiones. La vida está llena de decisiones, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Dios, la escritura, la leemos, Dios empieza a hablarnos, empezamos a filtrarnos. Y una vez que empezamos a filtrarnos, empezamos a despojarnos de viejos pensamientos, de viejas vestiduras, le llama el Señor, ¿verdad? De viejas conductas, de conductas a veces que para nosotros han sido durante un tiempo unas conductas que nos han sostenido, y hay veces que eran conductas enfermizas, tóxicas, que somatizaban nuestro estado emocional, espiritual, físico, lo somatizábamos, ¿no? Sobre nuestro cuerpo. Entonces, cada estudio, cada proclama, cada oración, se lo comentaba antes a una hermana, ¿no? El Señor nos está llevando a dar en el blanco, a dar justo en el centro, a que con una sola tirada consigamos hacer lo que hacían algunos arqueros, ¿no? Y era que una flecha con otra flecha era partida en 2. Eso solamente lo hacen personas, especializadas, personas que han practicado, que han entendido de qué va el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a partir una flecha en 2 con otra flecha? Practicar y practicar y practicar y practicar. No hay otra forma. ¿Cómo se aprende? Repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y Yeshua y Dios nos habla en toda su palabra y nos repite y nos repite y nos repite a través de cada uno de los personajes, de los profetas, a través de Él mismo, ¿no? Y a través de toda la escritura, de toda su palabra, nos está transmitiendo, nos está enseñando continuamente algo que dice, ay, eso ya lo sé. No te quedes nunca en el ya lo sé. Hay profundidades que el Señor continuamente está revelando, ¿vale? El Señor nos ha dado ciertas profecías que vemos cómo se están cumpliendo, ¿verdad? Dijo que ya venían las aguas, ¿no? Unas aguas que iban a entrar en los escondederos de maldad y iban a ahogar esa maldad. Y estamos viendo a nivel mundial, a nivel global, cómo está subiendo ese nivel de las aguas, ¿no? Hemos tenido tiempo atrás inundaciones, en todos los tiempos ha habido inundaciones, pero como podéis ver, ahora hay tifones, hay terremotos, está habiendo una sacudida fuerte en la tierra, ¿verdad? Y esa agua están ahogando esos escondederos de maldad que no han sido rendidos a Dios. Pero también el Señor nos dijo que hay ciudades de refugio, hay lugares de refugio en donde Dios va a llevar a sus remanentes para que desde ahí podamos realizar las buenas obras y llevar y proclamar la palabra, para que en el final de los días
podamos estar bien perfeccionados, bien preparados y como buenos arqueros estemos ya bien preparados para partir una flecha en dos. O sea, ese es nuestro desafío. Hace unos años vinieron, ¿verdad?, de México los epicentros y ese fue el lema, ¿no? Misión, desafío. Y hubo desafíos, parecía que no había desafíos, pero sí había desafíos. Y de hecho aquí hay de esos desafíos, ¿no? Hay fruto de personas reclutadas y escogidas por Él mismo para una misión. Y aquí están, ¿no? Aquí están esas personas. Que ni nosotros mismos sabíamos lo que Dios quería, cómo quería hacerlo, porque el que manda y decide es Dios. Nosotros es obedecer. Él ordena, nosotros obedecemos. Y hoy vamos a hablar precisamente una vez más de la bendición que es la obediencia y cómo desde el inicio del mundo, desde la creación del hombre, todo ha ido en base a la desobediencia y a la rebelión. A la rebeldía que da paso a la rebelión. No hay ni un solo libro de la Escritura en donde el Señor nos muestre que los israelitas, su hijo, hicieron lo malo delante de Dios. Se volvieron a los Baales, a los ídolos, desobedecieron y fueron un pueblo rebelde. Las consecuencias y también las bendiciones de un pueblo fiel, de un pueblo humilde, de un pueblo que se rinde y un pueblo que se prepara fielmente, mentalmente, que es espiritualmente, para poder afrontar esos desafíos y poder partir la flecha en dos. Estamos continuamente bajo esa conexión con el Padre para poder hacerlo y realizarlo. Nadie lo va a poder hacer por su fuerza, porque el más listo sin Dios caerá. El que se ceba la Biblia entera, si es sin el Espíritu, sino que es bajo sus fuerzas, ahí entra la religiosidad y el espíritu de error, caerá. Y Dios nos dijo en la última profecía que de las personas que fuesen así, iba a cortar inclusive el tocón. En algunas ocasiones hay árboles que han sido cortados, pero ha dejado Dios el tocón. Cuando Dios deja el tocón, hay una nueva oportunidad para ese árbol. Va a brotar, le va a costar crecer, pero llegará un momento en que volverá de nuevo a dar fruto, aunque haya sido cortado. Pero en esta ocasión no hay marcha atrás. No hay marcha atrás para sus hijos, para sus remanentes, para los fieles. En momentos de esos fundamentos que Dios nos ha puesto a los hijos, ser fieles, ser leales, ser obedientes, tener integridad para poder tomar esas decisiones correctas y acertadas. Y aquí no estamos libres nadie. Yo no estoy libre. Yo tengo que estar atenta, temerosa de Dios para escuchar su voz. Porque si no soy temerosa de Dios, no voy a escuchar su voz, voy a escuchar otras voces internas que van a intentar engañarme. ¿Me puede engañar el enemigo? Sí. ¿Puedo caer de la gracia? Sí. Y ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces, es un momento de las luces de alarma encendidas. No os confiéis en vuestra propia prudencia. No os confiéis, no nos confiemos en nosotros mismos. No nos confiemos. Es momento de restaurar, de restablecer el puente de la confianza en Dios, tal cual el Señor nos lo ha dicho proféticamente. Ahora mismo, por donde estamos pasando, Dios está trazando ya una ruta. Dios no está hablando, ya tenemos prácticamente Pesaj 26, ya está direccionado. Ya tenemos la hoja de ruta, el ministro y yo.
de todo lo que ya nos ha hablado Dios, y todo lo que ya se está hablando es preparando el camino para Pesaj, para entender Pesaj y al desafío que Dios nos lleva Pesaj. Y ya todo esto es parte de lo que se está enseñando, es parte de lo que el Señor va a tratar, a trabajar, a desafiar en nuestros corazones en la temporada que viene. Estar muy atentos, de verdad. No nos durmamos, no estemos bajo estupor, de verdad. Tenemos unas profecías que Dios nos ha dado, leerlas, escucharlas y estudiarlas. Leerlas, escucharlas y estudiarlas, porque la profecía no es para mí, es para todos nosotros. Es para todos nosotros, es para nuestra familia, es para andar en victoria y no andar en derrota, porque es momento en el que Dios está juzgando seriamente la tierra. Está juzgando muy seriamente la tierra y está juzgando a sus hijos. Así nos lo dijo hace un año en Sukkot. Y así ha sido y hemos experimentado, ¿no? Pues cada vez más, porque cada vez más se acerca la venida de Yeshua en su segunda venida. Y esto es parte de lo que tiene que acontecer. Pero si estamos bajo esa conexión, el puente de la confianza está restaurado. Y lo hablaba también esta mañana con una hermana. Entonces hay un descanso, entra en el reposo del Señor, entras en el sábado. El sábado es 24/7. El sábado no es el sábado. El sábado representa muchas cosas. Muchas cosas representa el sábado. Pero el sábado es Yeshua HaMashiach en este tiempo. Estamos bajo un nuevo pacto. No estamos en otro tiempo donde el sábado era físico. Se estaba esperando la venida del Mesías. Ya se cumplió. Y Yeshua vino y cumplió. Por lo tanto, ahora tenemos que tener ese pensamiento, tenemos que tener ordenado el pensamiento y lo que Dios nos dice en las Escrituras tenemos que tenerlo bien organizado. ¿Sí? Porque nos va a poner patas arriba, como se suele decir, todo lo que tengamos desorganizado, todo lo que no esté bien. Yo tengo algunas cosas en casa que llevo tiempo que Dios me estaba diciendo que tenía que quitarlas, que tenía que hacer ciertas cosas. Y un día y otro día y un año y otro año, hasta que ya me ha puesto la casa patas arriba. No os aconsejo que vengáis a mi casa ahora. Entonces estoy en ese, ¿verdad? Tú que sí viniste el otro día a trabajar. O sea, en momento, ya. Y es ya. Inclusive ahora os voy a decir cómo el otro día el Señor me cogió de la oreja y me tiró de la oreja. Me tiró un tironazo de oreja. Bien tirado. Gracias, Señor. Yo lo asumo porque tengo ese temor de Dios. Y cuando Dios me tira de la oreja, lo veo como algo tan bueno. Lo veo como algo... Es tal paz la que siento que gracias, Señor. No lo cuestiono. No entro en ay, lo que ha hecho. Ay, ahora me he tenido que humillar. Ay, no. Todo lo contrario. Cuando Dios nos humilla, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos corrige, inclusive nos disciplina, es una bendición. Es un padre corrigiendo a su hijo. Y cuando Dios no me corrige, digo, algo estoy haciendo mal. Estaré despistada, estaré haciendo algo en mi fuerza. ¿Se entiende? Esa es la actitud, ese es el descanso. Mi reposo es que miro a Yeshua. Pero en el momento en el que, me ha dicho Dios algo y ahora tengo que pedirle perdón a mis compañeros, a mis colaboradores. Sí, y tengo más responsabilidad porque yo soy la esposa del ministro. Tengo más responsabilidad que los demás. Voy a tener un juicio también más duro que vosotros. Y Él más duro que todos nosotros. Delante de Dios cuando partamos, porque Dios nos pide cuentas y nos va a pedir cuentas. Ese es mi gran temor. Que cuando yo pase por el juicio y me pida cuentas, que Él me diga, no tuviste temor de mí. Por cuanto no tuviste temor de mí, no escuchaste mi voz. Y por cuanto no escuchaste mi voz, estás destituida de la eternidad, de mi gloria. Yo tengo temor. No perdáis nunca ese temor. La eternidad no está asegurada por mucho que nos conozcamos la palabra, porque hasta que Él venga o durmamos,
y Él nos juzgue, no sabemos qué decisión el Señor va a tomar. Siempre tenemos que estar alertas. En el momento en el que nos confiemos en nosotros mismos, cuidado, ahí puede venir la caída. Y el enemigo está interesado en que eso sea así, en que caigamos. Quiere que caigamos, pero no lo va a conseguir porque nosotros sabemos a quién seguimos, a quién servimos y al que venció. Por lo tanto, el que vence tiene que victoria. Y como tiene victoria, somos su hijo, tenemos que tener la convicción de que caminamos en victoria. Esta es una pequeña introducción, ¿vale? No lo tenía preparado. Es lo que el Señor ahora mismo quiere que transmita. Ahora comenzamos. Haría falta que me pusieseis la hora, el reloj no está en hora, que me lo pusieseis o alguien me indique la hora porque si no me embalo. Hola, bienvenida. Voy a recordar algo de la profecía, bienvenida, de lo que el Señor nos dijo hace unos meses, tanto el 17 de julio como lo que Dios nos dijo el año pasado. El Señor nos habló del tacto. En noviembre del año pasado, el Señor nos habló del tacto, ¿verdad? Nos dio una profecía acerca del tacto. Pero yo no fui tan consciente hasta que no leo las dos juntas. Primero nos habló del tacto. ¿Dónde está ubicado el tacto? En la mano. Y fijaos, después nos habla primero del tacto y luego nos habla de las manos. Ay, Señor, cómo todo está enlazado. Y fijaos lo que nos dijo. Discierne el tacto, no seas confundido, desviado, pues el imitador lo intentará para enfrentar a los unos contra los otros. Jacob y Edom se enfrentaron. Edom, recordad que es Esaú. Pero el descuido de Esaú cambió el sentido, el curso, por su astucia. Seríamos probados a ojos cerrados. Tu confianza está puesta en mí, tu fe en mí. A cada paso que deis, no dice a cada paso que des, Rosa, dice a cada paso que deis se desvanecerán, se ahogarán los temores oscuros. Confía y obedece ciegamente. Estamos en un momento de obedecer ciegamente. Y Dios nos habló de una fe, ¿recordáis? Y de una obediencia arrolladora. ¿Recordáis la obediencia arrolladora? La obediencia arrolladora es irresistible. Es una obediencia pujante, que es inamovible. Es inflexible. Cuando nos digan o os digan, sois muy radicales, sí. Es que la obediencia a Dios, una obediencia arrolladora, es una obediencia inflexible. Y nos van a decir radicales, nos digan radicales, pero es que es inflexible. Cómo nosotros recibamos las cosas o las transmitamos, eso ya es lo que Dios nos está enseñando a saber gestionarlo. Para no somatizar lo que está en desorden, no somatizarlo sobre nuestro cuerpo físico y luego vengan cosas desagradables como han venido en otras ocasiones por eso mismo, ¿verdad? La obediencia arrolladora es indomable y es intensa. Y precisamente todo esto va en relación a lo que voy a transmitir ahora. El Señor nos dijo que había abierto un espacio frecuencial y dijo que al que tiene mucho se le dará y al que tiene poco, aun ese poco le será quitado. Porque el Señor nos estaba diciendo que tenemos que invertir todo lo que tenemos y todo lo que somos para Él. Lo que tenemos y lo que somos. Sin miedo, no tengamos miedo, no tengamos temor de invertir todo lo que tenemos y todo lo que somos para Él. Y eso es lo que estamos haciendo, obedecerle y estamos invirtiendo. Porque el denario no se puede enterrar. El denario hay que emplearlo para que haya multiplicación. La moneda que Dios nos da hay que emplearla para que al emplearla haya una multiplicación. Ahí es donde estaba la clave, ¿verdad?
Y fijaos lo que dice, una vez más, hay que dar un salto de fe. No temas, pueblo mío, pues como te prometí, te estoy guardando y te guardaré. La fe que confía, las puertas de la confianza. La distorsión querrá traer y hacer ruido para sacarte de mi frecuencia. No escuches palabras vanas, no te extravíes por palabras huecas. El entorpecimiento será quitado, será abrazado por el sol de justicia. Sentirá mi fuego y mi furor. El torpe, de pasos torpes. Dios no está hablando mucho de la torpeza, ¿verdad? Hay que darle, no os confiéis, han hablado de la torpeza. No, la torpeza no se quita en un día. Y si Dios no está hablando de torpeza es porque aquí tenemos torpeza. Y los que están escuchando o escuchéis esto es porque hay torpeza en el corazón. Ya estuvimos explicando en enseñanzas anteriores y ahora no lo voy a decir, sino todo lo que significa ser torpe. Entonces, no penséis, es que el torpe es el que tengo al lado. O el que está detrás, es que la torpe es mi madre. No, mamá, tú no eres la torpe. Si hay alguien torpe, la primera tengo que ser yo, que soy a mí Dios me habló, ¿no? Tenemos torpeza que quitar en nuestro corazón. Eso es desorden. Y ahí es donde el Señor nos está dirigiendo en este tiempo. El que haga tropezar a otros sentirá sobre su cuello la piedra de molino. Fijaos, no hagamos tropezar a niños ni a adultos. La piedra de molino, y seremos tirados al mar, ¿no? Sentiremos una piedra de molino. Piedra de molino es la que muele el trigo o la que muele el aceite también. Se muele con aceite. Aquí las prensas de aceite hay unas piedras grandes, una piedra con una forma concreta que muele la aceituna y sale, ¿no? Pues así es como el Señor lo va a hacer. Al torpe, de pasos torpes. Y dice el Señor, salid de la torpeza. El árbol que no dé fruto será maldito. Será cortado y no dejaré ni el tocón. El fuego comenzará por el oriente y llegará al occidente. Así que preparad los escudos. ¿Por qué dice Dios preparad los escudos? Y esta mañana lo hablábamos Enrique y yo temprano. Los escudos que Salomón hizo eran escudos de oro para los guerreros. Hizo muchísimos escudos de oro para los guerreros. ¿Y sabéis lo que hizo con los escudos de oro? Les sirvió, fueron luego por Sisac, un rey de Egipto. Fueron tomados, tenían que estar para los guerreros y tenían que estar, era todo lo que preparó y hizo Salomón para el templo. Fueron, dice la palabra de Dios, despojados. Como eso, algo que era de la ornamentación, que era del ejército, algo que Dios había dado a través de esa cantidad de oro que tenía Israel en ese tiempo, o sea, fue usado como despojo. No usemos los escudos que Dios nos ha dado como un despojo. Eso es lo que el Señor nos estaba diciendo. Y justo eso ha sido dicho, nos lo ha dicho el Señor esta mañana. Y ahora vais a entender, según lo que estoy diciendo, todo lo que el Señor a la luz de la palabra nos quiere desafiar. ¿Cruzaréis por el puente de la confianza? Haced visible las palabras que os he dado. Es un momento de que la palabra de Dios tenemos que expandirla y hacerla visible. Tenemos que saber disertar la palabra, disertar la profecía que Dios nos está dando. Porque si no se hace así tal cual, el Señor nos está diciendo, en vano servimos, ¿para qué si seríamos pues tantos calientabancos, calientasillas? No, Dios nos ha llamado a ser una Jaburat Nevin, personas que recibimos, personas que buscamos y personas que damos. No para nuestra gloria, no para nuestro envanecimiento, no para llenar un hueco de orgullo, sino para amar al prójimo, para amarnos a nosotros, para amar a los demás. Desde esa es la visión. Es muy fácil, y él lo dijo, ¿no? Todo se resumía, ¿no? En el amor y en su justicia, ¿no? Y en sus profetas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo dijo Dios así en su palabra?
es tiempo de activar las manos con sus dedos y sus nombres. Y nos dijo que venían 10 dedos, 10 manos, 10 juicios. Tenemos que tener en cuenta que precisamente en el reino del norte fueron 10 tribus las que se fueron, ¿recordáis? Con Jeroboam. Esas tribus las puso directamente el Señor con Jeroboam. Recordamos la semana pasada, hubo una rebelión, ¿verdad?, de Jeroboam contra el pecado que ya venía arrastrando Salomón. David fue perdonado. David fue perdonado porque había un pecado que sobresalía en David. ¿Cuál era ese pecado? ¿Cuál era, Isaúl? Las mujeres, el adulterio, la lujuria. Era lujurioso. Pero al final se arrepintió y fue un hombre conforme al corazón de Dios por su arrepentimiento. Pero aún así hubo juicio sobre David. Él no se escapó de los juicios. Él no se escapó de las consecuencias. Por mucho David que fuese, por mucho rey que fuese, no estamos libres. Salomón heredó esa lujuria. Y así, él se multiplicó porque Salomón, recordás que llegó a tener 700 princesas. 700 princesas que fueron 700 personas, hijas y descendientes de otros reinos. 300 concubinas, vale, llegó a 1000 o 1000 y pico. Pero tenía 700 princesas con las cuales se había casado legalmente. Por lo tanto, esas 700 princesas, al venir de una descendencia, fueron metiendo a su ídolo, metiendo sus costumbres en el reino de Dios, en el reino de David. Fueron metiendo la idolatría, los baales, las costumbres de ellas, de sus tierras. Y Dios no le dijo eso a Salomón. Además lo dice la palabra, si lo leéis en Primera de Reyes, los capítulos 10, 11, 12, 13, 14. Dios no le dijo eso, pero él lo hizo. Como lo hizo también Sansón, ¿verdad? No te mezcles con las filisteas. Toma, ahí, se mezcló con las filisteas, se casó con una y luego se fue con Dalila, ¿no? El espíritu de Dalila, que también ya lo hablamos y ya también está por ahí en una enseñanza. El espíritu de Dalila, el espíritu seductor, ese espíritu que vino a engañar al hombre de Dios, un gobernador, un juez de Israel, y cayó de la gracia. ¿Cumplió su misión? Sí. Pero ¿cómo la cumplió? Destrozado igual. Y Salomón igual. Salomón acabó, creo que ya casi en sus últimos días, loco. Y no se le ocurre otra cosa que poner una carga pesada sobre sus oficiales. ¿Lo recordáis? Tenía 12 oficiales y uno de ellos tenía que sostener, eso era un yugo muy pesado, sostener todo el reino con lo que eso requería, el peso de económicamente sostener a 700 princesas, a 300 concubinas, hijos, la luz, el agua, el teléfono, el internet, la comunidad, todo, una vez al mes. O sea, él estaba libre. A mí que me sostengan, fijaos, ¿no? Y no tiene bastante con que luego lo multiplica, ¿vale? Os estáis rebelando contra mí. Y Dios permitió que Jeroboam fuese un hombre, o sea, Dios lo puso, le dio unas instrucciones como rey. Y se divide el reino. ¿Y un reino dividido qué? No prevalece. Y no prevaleció. Aunque Dios mismo lo permitió. Y tenemos a veces que saber que Dios va a permitir cosas en nosotros, en nuestra descendencia, en nuestra vida, para que aprendamos. Porque es que si no, no aprendemos. Somos así, ¿de qué? De torpes. Y es que somos así, de pasos torpes, de manos torpes. Que Dios nos ha puesto para sostener y en caso las quitamos para que las cosas caigan. Dice el Señor que el que haga tropezar, el torpe de pasos torpes que haga tropezar a otro, sentirá sobre su cuello la piedra de molino. Salid de la torpeza. Es tiempo de activar las manos con sus dedos y sus nombres, ¿verdad? Las manos sirven
Pueden servir para hundir, pero también para acariciar y dar amor, para trabajar, para proteger con su fuerza, para cerrar ciclos, para ser vallado. Manos que se unen. ¿Cómo me puedo yo? ¿Cómo voy cuando voy por la calle, cómo una persona puede saber que es mi marido o mi pareja o lo que sea, o mi novio? Porque voy de la mano, ¿no? ¿Ah? Las manos unen, es para unir. Manos unidas que enlazan, manos que hacen cercado. Pero sigue mi frecuencia con coraje. Ten coraje. El Señor nos está diciendo, ten coraje para enfrentar y afrontar los desafíos que Dios tiene para nuestra vida. Cree en mí para creer en ti. Y porque puño de hierro serán mis manos. Lo estoy recordando. Puño de hierro, cuando sale el puño de hierro de la mano de Dios, cuidado, porque dice su palabra que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y a dónde nos dirige todo esto? A ser obedientes y no ser rebeldes. Pero yo no soy rebelde, cuidadín. Cuidado. ¿Estás seguro? ¿Estáis seguros de que no hay rebeldía en vuestros corazones? Si se os da una orden, ¿la acatáis con buena actitud y buen juicio? Ahí es donde está. ¿Cuándo le decía a vuestro hijo, obedece? Pues cuando vosotros como padres le dais una orden y hacen lo que les da la gana. Su voluntad en vez de vuestra voluntad. Pues eso mismo hacemos nosotros. Cuando el Padre nos da una orden, ¿no? ¿Hacemos su voluntad o la nuestra? Pero cuando se activa la fe y caminamos por el puente de la confianza, hay un descanso. Fuera ansiedad, fuera temor. En el puente de la confianza, los temores que casi que ni existen. Me decía una persona esta mañana que está caminando sobre el puente de la confianza, ¿verdad? Y me decía, es que hay veces que me siento hasta mal porque creo que hasta me desentiendo. No, es que Dios te está llevando, es que estás en el puente de la confianza. Es el sábado. Eso es caminar en Yeshua, eso es estar en su presencia. Y hay y respiro. ¿Dónde podemos tener mayores temores? Con nuestros hijos, perder a nuestros hijos, ¿no? La muerte de un hijo es lo más doloroso que creo que puede haber, ¿no? Pero cuando estamos caminando en el puente de la confianza, wow. Yo lo tuve que activar cuando mis hijos se iban a otro sitio, o de viaje, o cuando ya se fueron de casa. Estamos continuamente trabajando ese puente de la confianza. Cuando ya tenemos que entregar a nuestros hijos, ¿no? Porque se han casado. Hay que confiar en Dios, en que ya están está en las manos que tienen que estar. Ya nosotros tenemos que soltar como padres. Estamos para nuestras manos para ayudar, pero no para manejar o controlar a nuestros hijos. ¿Se entiende? Y así, de eso es de lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Manos de justicia, manos que ven más que los ojos. Su mano derecha traería rectitud. Hay una apertura celestial en este mes. Aprovechémosla. Hay unas aperturas que ya hablamos la semana pasada. Estamos en el mes 8 hebreo. Hay unas aperturas tremendas para orar, proclamar, para afinar, para afrontar esos desafíos, para creer y para que el Señor nos justifique delante del trono celestial, delante de donde se hace su justicia en los lugares celestiales. Es tiempo de libertad y de encauzamiento, o de locura y de cárcel. Fijaos, donde los barrotes que tú mismo te pusiste por tu torpeza te impedirán tocar lo santo. Dios no va a permitir tocar lo santo en este nuevo tiempo que ha aperturado para este nuevo ciclo anual que ha comenzado, que tenemos desde
tanto desde Pesaj como desde Sucot, desde las 2 temporadas. El Señor dijo que he puesto mi ojo derecho sobre mi remanente. Las manos trabajadoras limpiarán el camino para que pasen mis hijos. Voy a añadir manos, dirigid esas manos. Esa es nuestra asignación y propósito. Las preparé para vosotros, las preparé para este tiempo. Hay manos que Dios ha preparado justo para este tiempo y es tiempo de activar esas manos. No permitiré que las manos sean traicioneras y que se levanten para traer muerte. Las manos traicioneras, Dios dijo que las iba a cortar. La envidia y los celos traicioneros los voy a arrasar con mi fuego. Habrá manos de bendición y otras de perdición. Cuidad las manos que envíe. Vámonos, Rachel. Primera de Reyes, 13, 1 en adelante. Estate atenta para pasarlo rápido conforme voy leyendo. Conforme estamos, todo lo que he transmitido ahora, vaya a entender desde esa profundidad la palabra. Dejad que os filtre. ¿Sí? Concentraos en lo que el Señor, en lo que las Escrituras dicen y lo que el Señor nos va a enseñar. Adelante, Rachel. En este tiempo, pónmelo en la América, por fin. Pónmelo en la América. Es como... Y he aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Voy a parar sobre el versículo 6-7. Y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor. He aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su... ¿Qué extendió? Decirlo fuerte. Su mano. Porque no extendió el pie, extendió la mano, ¿no? Porque podía haber señalado así, o fijaos. Desde el altar diciendo: prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volver así. Un momentito, vamos a hacer un inciso aquí. ¿Sabéis qué pasa? Que ese altar que Jeroboam levantó era un altar falso. Él lo levantó a dedo, expuso sacerdotes a dedo. Dios le dio unas instrucciones: sí, voy a dividir el reino. Tú vas a poner aquí freno a lo que Salomón está haciendo. Que Dios no estaba de acuerdo. Se va a poner freno, pero le dio unas instrucciones a Jeroboam. Y ya Jeroboam se la saltó a la torera y hizo un altar falso, sin su permiso. Y ahora llega el hombre de Dios y se pone, mientras está quemando el incienso, había echado un ratico, ¿no? Es como, venga, había echado un ratico hoy. Me voy a ir a quemar al altar algo. Como si eso no tuviese consecuencias. Y aquí viene el tirón de orejas que Dios me pega a mí el otro día, que ahora lo cuento. Porque fijaos las consecuencias si no estamos atentos a lo que Dios nos dice. Primero, el altar es sagrado. Este lugar es un altar de adoración. Y si aquí no se viene a adorar, y si aquí no se viene a rendir, y si aquí no se viene a cambiar, a reflexionar en positivo, como hemos predicado, según lo que la Escritura nos dice, en vano, en hueco está aquí. Y hay unas consecuencias que Dios ha dicho, tanto en las Escrituras como lo que nos ha profetizado, que va a suceder. Y ya está sucediendo. No nos lo tomemos a guasa, a la ligera o a como nos dé la gana, porque luego va a haber unas consecuencias. Ese altar no tenía que levantarse. Y ahí llega el hombre de Dios y vino a poner orden.
Y esto va, como bien he dicho, para todos, porque fijaos lo que luego también le sucede al hombre de Dios. El viernes estábamos aquí ensayando, llevamos ensayando mucho tiempo. Y Saúl esta vez ensayando, está preparándolo con la guitarra, Leo está con el tema de la batería, la mesa, si hay en ese día alguien que se está haciendo. Pero en estos años atrás, Mónica y yo aprovechábamos en ese tiempo para darle a la sin hueso, al pico. Sí. Y a veces Saúl se acercaba a nosotros y nos decía, señora, que ahora estamos, y en vez de estar calentando la voz, concentrándonos en las canciones, examinando la canción y trabajando y adorando a Dios, ¿qué hacíamos tú y yo, Mónica? Blu, 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 contándonos nuestra vida, como si no hubiese otro día ni otro momento. Para mi vergüenza lo digo, pero quiero decirlo para que vosotros reflexionéis, porque ese tirón de orejas me lo merecía. Gracias, Padre. Es para mi vergüenza, pero lo digo porque ¿sabéis lo que me avergonzaría? Haberme callado, no haber escuchado. ¿Sabéis lo que me alegra? Que mi temor a Dios, así que pueda escuchar su voz. Y en ese momento me quedé tiesa. Me quedé en shock. ¿Por qué? Todo lo voy a decir. Pues porque estábamos ensayando. Y entonces yo estaba en ese momento ensayando la canción que voy a cantar. Y Oli, que es una nueva incorporación, estaba pues contando con Mónica, pues si yo se lo he enseñado, pues ¿qué va a hacer? Pues hacerlo, duplicarlo. Y lo mismo que David transmitió la lujuria a Salomón, y así sucesivamente. Si leéis todas las generaciones, acabaron así. Y además lo peor de todo es que fueron creciendo, ese espíritu se fue creciendo. Y la siguiente descendencia lo hizo peor que el anterior y peor que el anterior. Y lo vamos a ir viendo en los días siguientes. Peor y peor y peor y peor. ¿Por qué? Porque si no escuchamos su voz y no estamos atentos, porque nuestra torpeza, nuestro orgullo es, a mí Dios me lo ha dicho, vale, pero yo ahora me callo. Yo ahora que le voy a decir a Mónica, me callo, aquí no se entera, nada más que voy y le echo la bronca. Mónica, Oli, shh. Podía haberlo hecho así. Y me quedo yo aquí tan fresca, tan chula, ¿no? Anda. No, vamos a bajar la orejilla. Vamos a decir, no, quien gobierna este lugar es Yeshua, es Dios mismo, el que nos guía y el que guía nuestros pasos. Y mientras eso no esté implantado en nuestro corazón, en vano va a salir nada bien. A lo mejor en otros sitios, quien gobierne no lo sé, ni me voy a comparar. Aquí no. Y nosotros no lo permitimos. Ni quiero, Dios mío, jamás permita que tanto el ministro como yo caigamos en esa vanidad, en esa insensatez como cayó al final Salomón, el más sabio, el más listo, el más inteligente. Porque fue tan inteligente, te lo dio y fue revelación de Dios. Todos los proverbios te los reveló Dios, no es tuyo. Y Dios dio y Dios quitó. Eso nos dijo a nosotros y ya lo entendí. Ya lo entiendo. Ya entiendo lo que nos has dicho. Cuidadín. Tenemos cuidado, alerta. En ese momento escuchó la voz de Dios y me dijo todo lo que en el altar, pues en otro año anterior, yo ahora no me acuerdo de lo que hemos hablado, pues hemos hablado de nuestra vida, de las comidas, de las cosas que a veces hablamos las mujeres. Y otras veces le habremos dado también a la lengua para criticar, para murmurar, o sabe Dios qué, yo ya no me acuerdo, pero ya le pedimos perdón a Dios. Y en ese momento que Dios me lo transmite de verdad, se caen las vendas, se caen los velos y se cae todo. Y si eso no está sucediendo en nuestra vida, ¿a quién estamos sirviendo y a quién estamos escuchando? ¿Y qué voz es la que nos habla? Y no me lo pensé. Y lo primero que hice fue pedirles perdón, ¿verdad? A todos los que estaban ahí. Si tengo que algunas consecuencias, pues me tengan que venir por el motivo que sea, aquí estoy. Pero aún detrás de esas consecuencias quiero que esté mi Dios. La acepto si está mi Dios.
porque vienen de mi Dios. Pero yo ya me rindo y llevo todos estos días, perdóname, Señor. De verdad sé que me has perdonado, pero necesito decirte perdón. Quiero adorarte para que tú te derrames en nosotros y se vea el reflejo tuyo para los demás. Podemos proyectar tu gracia. Esa es la gracia de Dios en nosotros. Pero nosotros a veces somos ese impedimento de la gracia porque levantamos altares falsos y no escuchamos su voz. Perdonadme una vez más, Oli, Mónica, todos los de multimedia, perdón a todos. Nos levantemos, porque luego se nos secará la mano. Se nos seca la mano. ¿Por qué? Porque el altar falso no puede prosperar, no puede dar fruto y no puede haber bendición. Pero fijaos si era listo Jeroboam. Sigue Rachel. Vamos a seguir leyendo. ¿Está interesante o no? ¿O está enseñando? ¿Estáis concentrados? Vale. Vamos a seguir. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. Esto, si lo leéis en Primera de Reyes 11 y 10, 11, por ahí. O sea, todo esto se lo advirtió Dios a Jeroboam. Se lo dijo, voy a dividir el reino, pero tiene unos requisitos. Si no, esto pasaría. Y pasó. Pasó porque no, se saltó la advertencia. Jeroboam se saltó la advertencia. Seguimos. Y el rey respondió y dijo al hombre de Dios: te ruego que suplique al Señor, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y se quedó como antes. Fijaos si Jeroboam sabía quién era el hombre de Dios y sabía quién era Dios y lo que podía hacer Dios. O sea, yo lo sé, pero hazlo tú. Ora tú por mí, que tienes más fe. Pues ora tú por ti, obedece tú. Es lo que el Señor nos dice. Yo te puedo echar una mano y sobrellevar tu carga, pero cambia tú, transfórmate tú, pelea tu batalla tú. Y deja de poner carga en los demás. Obedece, entiende la palabra. Tenemos una enseñanza de hace 2 semanas precisamente, donde Dios habla, ser entendidos. Ser entendidos y tenemos que estar ebrios para eso. He dicho ebrios, ¿no? Sobrio, eso. Lo he dicho al revés, fija. Tenemos que estar sobrios, no ebrios. Ay. Cuando eso cortarme rápido, tenía ahí un momento, un lapsus. Señor, reprenda todos los dardos. ¿Estáis viendo los dardos, no? Señor, te reprenda, Satanás. Fijaos. Y la mano fue restaurada. Sigue Rachel. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Sigue. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo y no comería pan ni bebería agua en este lugar. Sigue. Fijaos que interesante. Aquí hay, porque así se me ordenó por palabra del Señor que me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que te fuiste. 3 requisitos. No comas pan, no bebas agua y no vuelvas por el camino que te fuiste. Dios le da 3 ordenanzas. Cuando Dios da una orden y cuando los ministros damos una orden, de verdad, obedeced la orden, por favor. Entended esto. Porque el que no sabe entender una orden y obedecer la orden, hay unas consecuencias. Yo la he catado también, pero hay unas consecuencias más gordas y otras menos gordas. Y cuando cuestionamos una orden, hay desobediencia y por consiguiente hay rebeldía. Y por consiguiente hay rebelión si se lleva a cabo la rebeldía. Sigue Rachel. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Sigue. Moraba entonces en Betel un anciano profeta y su hijo fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel, Belén. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre. Aquí había un anciano viejo que era profeta. O había sido. Sigue.
Y su padre les dijo, ¿por dónde se fue? Y su hijo le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido a Judá. Estaba aquí en el reino del sur. Sí. Entonces dijo a su hijo, aparejadme el asno. Le aparejaron el burro y se montó sobre él. Sigue. Y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Sí. Entonces le dijo, ven conmigo a casa. ¿Y qué? ¿Qué había ahí ya? La tentación, ¿no? ¿Era un profeta? El otro, el anciano, era un profeta. Y el anciano le está diciendo, anda, vente para mi casa y come pan. Dios estaba aquí probando su honestidad, su fidelidad, ha entendido lo que yo te dije por encima del hombre y por encima te lo he dicho, obedece. Seguimos. Y él respondió, no puedo volver contigo, ni ir contigo, tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Él le contesta, que no puedo hacerlo. Sigue. Porque me vino un mandato por palabra del Señor, no comerás pan, ni beberás agua allí, y ni volverás por el camino que fuiste. Sigue. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Cuidado de todo aquel que escuchamos por ahí, que ahora hay profetas que salen de debajo de las piedras y se hacen llamar profetas. El profeta tiene que dar testimonio. Tiene que haber profetizado, se tienen que haber cumplido esas profecías. El espíritu del profeta tiene que estar sujeto al profeta. No, yo soy profeta. Ese es el primero que cae. ¿Se entiende? Y algunos se llaman profetas, pero son profetas de Baal. Porque el profeta que va mintiendo, y a lo mejor fue profeta en su tiempo, y a lo mejor Dios lo usó grandemente, pero ahora le estaba diciendo que un ángel le había hablado. Y al hombre de Dios que hizo ver el milagro de esa mano seca ser restaurada, fijaos lo que acontece y fijaos lo que le pasa. Porque esa mentira se la tragó el hombre de Dios. Sigue. Entonces se volvió con él, copió pan en su casa y bebió agua. Cuando Dios da una orden, hay que seguir firme. ¿Qué voces estamos escuchando? No, yo soy profeta. Y hay gente que se llena la pared. ¡Oh, qué hombre de Dios! Tururú. No lo creáis, se tiene que ver. ¿A qué te congregas? Pues no me congrego porque pues si un profeta no está sujeto a la profecía, salí corriendo. En el momento que eso lo veáis aquí, de verdad las puertas están abiertas. Si nos veis así al ministro y a mí, salí corriendo y huid de nosotros. Fijaos lo que os digo. Sigue. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Sigue. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado. Sigue. Sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual él te dijo, ni comas pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. O sea, ese mismo profeta le dice, claro, el anciano escucha la voz de Dios y le dice, ¿me has creído? Dios te estaba probando. Has caído en la trampa. Has caído en la trampa. Y a veces nosotros lo hemos hecho aquí con vosotros, ¿verdad? Que lo hemos hecho. A ver si sois capaces de estar firmes o no. De guardar el corazón, de no cuestionar una orden. A ver, por orden de Dios, cuidado, que hace poco fue con un cinturón. Lo hice con un cinturón. Por orden de Dios, Dios me lo dice, yo lo hago. Pero luego lo explico. Fijaos. Sigue. Y sucedió que después de haber comido pan, haber bebido agua,
Aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Fijaos, sigue. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Cortado el tocón. Aquí ya no hay. La justicia de Dios es para todos, porque el sol sale para los justos, para los injustos. El sol sale para ricos y para pobres. El sol sale para todos. Y todos tenemos una asignación y todos tenemos una responsabilidad. Y tenemos que saber que tenemos que obedecerla conforme a lo que el Señor nos diga. No, esto es para que obedezca Enrique y Rosa. No. Esto es para todos. O nosotros decir, no, esto es para la congregación. No. Esto es para nosotros también. Es para todos, porque las consecuencias y los juicios son para todos. Dios nos habló de juicio y Enrique y yo hemos tenido juicios, pero fuertes, no creáis que no. Pero ahí el Señor nos ha defendido y el Señor nos ha sacado. Hay cosas que nos ha puesto patas arriba, sí. Gracias, Señor, porque eso es orden. Nos está llevando al orden. Sigue, que vamos a acabar en breve. Sigue. Y aquí pasaron un hombre y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver. Y fueron y lo dijeron a la ciudad donde vive el anciano profeta. ¿Sigue? Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. No se lo comió, el león no. El león obedeció a Dios. Solamente desgárralo y mátalo. No te lo comas. No te lo comas. Sigue hasta el 32 que quiero que acabe el capítulo. Entonces habló a su hijo diciendo, aparejadme el asno. Y se lo aparejaron. Sigue. Fue y halló el cadáver tirado en el camino. El asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver, ni desgarrado el asno. Porque el burro estaba al lado, también se podía haber comido el burro, ¿no? Sigue. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Sigue. Puso el cadáver en su propio sepulcro y hicieron duelo por él, diciendo, ay, hermano mío. Y sucedió que después de haberlo enterrado, habló a su hijo diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios y poned mi hueso junto a su hueso. No sé si queda un versículo más. Creo que hasta el 32, ¿no? Hasta el 34, ¿no? Porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote, lo que he dicho antes, ¿no? Los puso a dedo. Al que lo deseaba, lo investía para que fuese sacerdote de los lugares altos. Venga, ¿cuántos quieren aquí ser sacerdotes de los lugares altos? Venga, que hoy os vamos a investir. ¿Os imagináis? Pero si no investimos, ay, me enfado, porque no me han ungido. A mí no me ha ungido el profeta, no me ha ungido. Claro. Sí. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por lo que fue borrada y destruida sobre la faz de la tierra. El Señor me dijo esta mañana también, hay muchas mujeres que fueron usadas por los hombres como excusa para enmascarar sus pecados. El hombre tiene unas ciertas responsabilidades y como cabeza de hogar tienen mayor responsabilidad que nos tenéis. Varones, tenéis mayor responsabilidad que nosotras. Dios os ha puesto como cabeza. Dios os ha puesto para proveernos, sustentarnos. Entonces, hay veces que apoyarse en nosotras es bueno, pero nuestro apoyo es un apoyo. Vosotros guiaros por lo que Dios os dice. Ay, mira qué sabia es mi mujer. Sí, pero tú consúltalo con Dios lo que yo te he dicho.
No me pongas como excusa, que no os pongan como excusa para que las responsabilidades estén ahí aparcadas. ¿Y eso lo hizo quién? Adán. Adán ya lo hizo. Y eso está ahí en generación tras generación. Vamos a salir de ahí. Salid de ahí, varones. No seamos vuestra excusa. Porque eso no trae libertad, eso trae consecuencias. No consecuencias, malas consecuencias. Por muy buenas mujeres que tengáis, por muy listas que a veces somos, por muy entregadas, por muy. Hay que escuchar a la mujer porque somos ayuda idónea. Pero al final la última palabra la tiene lo que Dios te hable y lo que Dios te diga. Amén, ¿se entiende? ¿Se entiende? Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios mío, ¿cuánto nos ha hablado hoy, esta mañana? ¿Cuántas advertencias? ¿Y cuán profundas son tus enseñanzas, Señor? Ayúdanos a entender. Que no sean palabras que simplemente se dicen, que se quedan en el viento y parece que se pierden. Tu palabra vive y vivirá eternamente. Tu palabra es la que nos va a sustentar, a sostener nuestras emociones. La palabra, cuando desobedecemos vamos a tener consecuencias. O sea, no te quejes. No podemos quejarnos por el dolor que pueda sentir nuestro corazón. Son nuestras consecuencias, en nuestra desobediencia, en nuestra rebelión. Empieza a confiar en Dios, restaura el puente de la confianza. Y empieza a decir, Señor, yo quiero restaurar mi puente de confianza contigo. No me quiero quedar más callado, pensando, creyendo, haciendo o diciendo cosas que son contrarias a ti. No es que Dios es bueno, sí, pero es justo. El hombre de Dios hizo que orase, se rompiese el altar, se cumpliese lo profetizado. Sí, pero el hombre de Dios desobedeció y también tuvo sus consecuencias. Señor, ahí donde estás, lo único que te pido es que le digas, Señor, perdóname. Señor, perdóname por haber quebrantado tu palabra, por haber desconfiado, manipulado, mal usado tu palabra, por haber cuestionado tu palabra. Perdóname, Señor. Restaura mi ser, recompónme, ordéname mi pensamiento y libérame de todo pensamiento contrario a ti, Señor. Hazme entender, ayúdame. Y quiero ser de esa mano que crea nexos entre lo uno y los otros. Ayúdame a discernir el falso hermano. Ayúdame a discernir al lobo. Porque si dentro de una asamblea donde hay ovejas, hay lobos, en algún momento el lobo va a morder o la loba va a morder. Por eso hoy, Señor, perdóname si en algo he sido torpe, de pensamientos torpes, de actos torpes. Y úsame como manos que se activan y se levantan en este tiempo. Dame, Señor mío, entendimiento y que no vaya yo contra tu palabra. Guarda mi lengua de juicio. No me siente yo en la silla de gobierno a decirte yo a ti lo que tú tienes que hacer, Señor. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a escuchar tu palabra cada día. Y que sea yo, Señor, un instrumento procesado en tus manos en este tiempo. Sea yo un punto de unidad. Aquí no hay nadie más que nadie, sino responsables. Y todos formamos un cuerpo. Señor, bendice este cuerpo. Señor, que sea un cuerpo sano, un cuerpo kadosh, santificado. Y si hay algún tumor, el mismo Señor lo va a sacar. Perdóname una vez más, Señor.
y proclamo vida sobre la muerte. Y proclamo que el destructor no tiene lugar en este lugar. Te reprendemos, Satanás, y el destructor, Apolión, Abadón, da igual el nombre que hoy quiera usar, pero te reprendemos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y hoy, Señor, quebrantamos en tu nombre toda herencia espiritual. Di personalmente que yo haya heredado de mis antepasados, de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, da igual. Yo hoy quebranto cualquier herencia espiritual. Si va con lujuria, si va con robo, si va con cualquier tipo de pecado e iniquidad. Di ahí donde estás, por favor, dilo con tus palabras, no, reconócelo, no te quedes callado, eso no sirve. Reconócelo y di, hoy, Señor, es el día de mi libertad. No sé qué consecuencias tendré, no sé qué pasará, pero sí tengo hoy claro que tú me has hablado. Y hoy me niego a mí mismo. Hoy me niego y reconozco que he caído en pecado. Reconozco que he sido desobediente. Reconozco que he sido rebelde. Dilo ahí. Reconozco, abre tu boca. Reconozco que he sido rebelde. Reconozco que en mi rebeldía y en mi rebelión he cuestionado. Reconozco